Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, bueno, a la hora que nos estés viendo, pero que estés muy bien. Esa es nuestra oración al Señor. En este día, hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días, son días del Señor, pero hoy es día de vernos aquí, en esta red social, en este canal de YouTube, donde quiera que nos estés viendo, como quiera que este mensaje haya llegado a ti. Nos da mucho gusto poder comunicarnos con ustedes y saber que nos escuchan, que están en espera, que están atentos a estas transmisiones, lo cual nos da muchísimo gusto. Gracias de verdad por la atención de todos ustedes, porque ustedes son los que nos permiten llegar a más personas a través de que ustedes comparten, le dan like a estos videos, dejan sus comentarios. Eso la verdad nos da muchísimo gusto y estamos muy contentos por todos ustedes. Así es que gracias a todos por estar aquí. Les agradecemos mucho en el Señor. Estoy tratando de conectar la señal aquí en esta transmisión. Ok, parece que ya está. Porque me parecía que no estaba saliendo la señal, pero sí, ya vi que sí está la señal. Así es que bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Agradecemos mucho al Señor el tiempo que ustedes pueden dedicar a estas transmisiones, a poder estar en contacto con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo y le damos gracias a Dios por sus vidas. Así es que, pues ya estamos aquí. La verdad es que a veces quisiera poder hablar de todo lo que está en mi corazón decirles y a veces se me complica un poquito porque tengo tantas ideas, tantas cosas que comentar, que a veces no sé si ya lo dije o si ya hablé de ello o todavía no. Y entonces desarrollar el tema o hablar de algún tema en particular me genera un poquito de inquietud en el corazón saber si lo que estoy diciendo resulta repetitivo o es algo que es necesario repetir, no omitirlo. Es decir, a veces pienso, no, esto ya lo dije y me quedo callado cuando tenía que haberlo dicho, no importaba que lo estuviera repitiendo. Y el mismo apóstol Pablo decía, permítame un poco de locura el repetirles algunas cosas que para mí no es gravoso repetirlo y para ustedes es una bendición o es beneficioso. Así es que de pronto entramos en esa dicotomía, en ese conflicto entre si hacer o no hacer, en decir o no decir, pero al final de cuentas lo que yo espero en el Señor es que cada palabra que compartimos con ustedes, cada tema que ponemos sobre la mesa, estos videos y estas transmisiones en vivo tienen el propósito de edificarte, de bendecirte, de ayudarte, de poder abrir un panorama más amplio acerca de lo que esperamos en el Señor, lo cual a mí me alegra mucho poder hacer estas transmisiones, poder compartir estos mensajes esperando en el Señor que sean de gran y enorme bendición para tu vida. Así es que bienvenidos todos. Gracias por ahí avisarle a la familia. Ya está en vivo el pastor, ya está transmitiendo. Compárteles el video, mándalos por WhatsApp. Si no tienes posibilidades de hacerlo, porque el al salir y entrar de Facebook a veces nos complica la manipulación de las redes sociales y luego se te pierde. Bueno, entonces dale un like, aquí una manita arriba, un me encanta, y entonces el video se va a guardar entre tus videos preferidos y después lo puedes compartir con tu familia, con tus seres queridos, con los hermanos en la congregación, diciéndoles, este mensaje está muy bueno, vale la pena que lo escuches. Así es que, de verdad, gracias a todos los que nos escuchan en vivo, gracias a todos los que se conectan, los que están atentos esperando esta transmisión para que empecemos con la señal desde la comunidad Manto Nuevo, aquí en el Estado de México, en México. Y a los que nos ven en el extranjero, un abrazo bien grande, esperando que este mensaje llegue hasta sus corazones, para que sean muy bendecidos con la palabra del Señor y sean enriquecidos con lo que Dios pone en nuestro corazón compartir con todos ustedes. Así es que bienvenidos todos, gracias por estar aquí y Dios les bendiga. Estaré leyendo sus mensajes en un momento más, sus saludos, sus likes, que lo compartan, que estén aquí. Me gustaría que te quedaras a esta transmisión, que te quedaras a escuchar todo el mensaje completo. Eh, en esta ocasión no ocupes tiempo para perderte, para salir de la transmisión e ir a compartirlo o mandarlo. Te invito a que te quedes en esta transmisión. Creo que hoy el Señor quiere hablarnos de algo, como siempre, siempre es en serio, pero creo que algo que tiene que ver con nosotros, con la iglesia, con el conocimiento que tenemos de Dios y lo que esto se ha convertido dentro de la iglesia al querer volvernos los expertos
de la doctrina correcta. Y precisamente el título que le puse a este mensaje, espero que sea de bendición para tu vida, y te voy a compartir el título. En esta ocasión, normalmente no lo comparto, solamente lo pongo ahí en los videos, a veces ni lo pongo, a veces solamente empiezo a hablar y ya después te enteras cómo se llamaba el tema. Pero hoy sí quiero empezar por el título de este mensaje. Este mensaje se llama Apología de una teología no convencional de etimología fundamental a determinar. Otra vez, te lo vuelvo a leer. Es un poco largo, pero es importante el título. Apología de una teología no convencional de etimología fundamental a determinar. Seguramente te dirás, ¿y ahora qué le pasó al pastor? ¿Qué título tan raro es ese que tiene este mensaje? Y te lo voy a dejar aquí en el video, le voy a dejar el título de este mensaje, y lo vuelvo a repetir. Es Apología de una teología no convencional de etimología fundamental a determinar. Quise ponerle este título porque tiene que ver completamente con el mensaje. Y quizás explicarte solo el título, del por qué lleva este título, y irlo desmenuzando palabra por palabra, nos llevaría el tiempo que ocupo para compartir o transmitir estas enseñanzas. Así es que no me voy a entretener en explicarte el título, no me voy a entretener en compartirte el tema de esta transmisión o explicarte el tema de esta transmisión, pero sí quiero, déjenme, voy a poner la grabadora porque luego se nos va la señal. Ya me mandó el mensaje por ahí que la señal está un poco lenta, así es que para evitar que se interrumpa este mensaje, voy a grabar el audio, por si acaso, solo por si acaso. Entonces no quiero invertir tanto tiempo en explicarte acerca del título, pero me pareció interesante ponerle este título porque eso es lo que está sucediendo hoy entre la iglesia. Estamos haciendo una apología. Apología es una defensa de una teología. La teología es el estudio del conocimiento, de todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces hacemos una apología de una teología, es decir, la defensa de una enseñanza, de un conocimiento que tenemos acerca de Dios. Y normalmente este tipo de defensas no son muy convencionales, es decir, estamos defendiendo teologías o doctrinas que a veces resulta o salen fuera del contexto bíblico o incluso son muy fundamentalistas en cuanto al contexto bíblico, es decir, muy arraigadas al conocimiento bíblico, pero no necesariamente son correctas. Entonces a veces tomamos enseñanzas y defendemos doctrinas que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen y ni siquiera sabemos cuál es su origen. Y esto me llama la atención porque estaba leyendo en el libro de los Hechos el momento en que el apóstol Pedro y el apóstol Juan sanan a este hombre enfermo en la Puerta de la Hermosa cuando se dirigían a la oración, y lo sanan, hacen el milagro de la sanidad de este hombre y son llamados ante el concilio en la ciudad de Jerusalén. Son llamados porque estaban haciendo un alboroto por haber sanado a un hombre, por haber hecho lo que el Señor Jesús les mandó. Cuando Pedro dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesucristo. Y este milagro genera un alboroto en Jerusalén, tanto que son llamados ante el concilio y son juzgados por este milagro que sucedió a través de ellos. Ellos buscan de alguna manera argumentar, defenderse, presentan los argumentos, hablan. Pedro da uno de los discursos más elocuentes y significativos en el ministerio de Pedro, no solamente cuando se levantó en el día de Pentecostés y dio un discurso extraordinario que se convirtieron en miles. En este discurso ninguno se convirtió, pero es un discurso que sorprende a los más eruditos y a los más estudiosos de Jerusalén, del Sanedrín, del concilio, de escribas y fariseos, y están sorprendidos por la manera en cómo Pedro se expresa y la elocuencia y la profundidad de sus palabras, que están sorprendidos, están maravillados por la manera en cómo está hablando Pedro y Juan, por supuesto. Están ahí en ese momento y están sorprendidos porque puedan hablar de esta manera. Tan sorprendidos están que es una de las frases más
inquietantes de mi corazón que me han desafiado a no quedarme solamente con un conocimiento superficial de la palabra, sino ahondar en el conocimiento, porque sé y entiendo que muchas veces seremos confrontados con lo que nosotros decimos creer. Y entonces las palabras que están ahí en Hechos capítulo 4. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Quédense, esta transmisión se va a poner muy bueno. Vamos a aprender cosas muy, muy interesantes que espero sean de grande bendición para sus vidas. Así es que vamos primero a Hechos capítulo 4, versículos 11 al 20. Es Pedro hablando, dice, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, se manifiesta por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo pueden negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A mí me parece interesantísimo este pasaje, primero por el acontecimiento, el milagro extraordinario que realizan Pedro y Juan para sanar a este hombre que está enfermo, que lleva tiempo enfermo, eh, y que además la gente se maravilla, la gente se da cuenta del milagro. No fue un milagro en la casa de alguien o apartado de la ciudad, no, fue precisamente en la entrada del templo, en una de las entradas del templo. Perdón, de las entradas, sí, del templo. Y entonces ahí hacen el milagro, es visible a todos los que están ahí, escuchan lo que ha sucedido. Pedro y Juan empiezan a dar el discurso y estos son llamados ante el concilio para rendir cuentas de este alboroto que estaba sucediendo y a nombre de qué era el alboroto. El alboroto. Recordemos que acaban de pasar unos cuantos días de la crucifixión de Jesús y la resurrección y el escándalo que se generó por causa del Mesías. Esta declaración ahora de que Cristo así había resucitado, que el hombre en el que habían crucificado sí era el Hijo de Dios, y todo este alboroto que está sucediendo en Jerusalén y en toda la nación de Israel acerca de Jesús. Así es que el concilio, los gobernantes religiosos en aquel entonces, no iban a permitir que se volviera a generar un alboroto, y mucho menos en nombre de aquel a quien creyeron habían destruido o habían opacado o apagado esta euforia por Jesús. Entonces resulta que Pedro y Juan hablan de Jesús y hacen las cosas en nombre de Jesús. Y la gente se maravilla, la gente sigue escuchando qué es este Jesús, de quién están hablando, y son llamados ante el concilio, y la manera en cómo hablan Pedro y Juan, cómo se expresan, los sorprende. Sorprende a los religiosos, a los líderes, a los religiosos de aquel entonces los sorprende porque ellos dicen, pues que este Pedro y este Juan no son personas del vulgo, no son personas sin letras, es decir, no estudiaron, no están preparados para debatir con nosotros, no están preparados para hablar con esta elocuencia y estas palabras que suenan tan profundas y tan hirientes para nosotros, que no son insultos, pero sí nos confrontan acerca de lo que hicimos y lo que hemos hecho. Así es que, ¿quiénes son estos que hablan sin conocimiento, sin preparación, sin ir a la academia, al instituto bíblico, sin haberse preparado ministerialmente? ¿Cómo es posible que puedan hablar de esta forma? Ahora, no pueden contrarrestar el mensaje de Pedro, ni tampoco pueden confrontar las palabras de Pedro diciéndole mientes, porque lo que está diciendo Pedro es cierto. Así es que no están preocupados porque Pedro y Juan difundan una mentira. Están preocupados porque tienen una elocuencia que no conocían y que no sabían que la tenían. Ahora, no es que en este tiempo que estuvieron escondidos,
Pedro y Juan y todos los demás apóstoles tomaron un curso de oratoria y de preparación y de conferencias y se prepararon para ser grandes oradores y grandes predicadores, o fueron a un instituto bíblico intensivo para poder levantarse y dar discursos como los que daban o hacer las cosas que hacían. No, estaban llenos del Espíritu Santo y eso era lo que hacía que ellos tuvieran esa facilidad de poder abrir la boca y el Espíritu Santo llenarla del mensaje que tenía que salir de sus bocas. Así es que la sorpresa es para los religiosos de aquel entonces, que están siendo confrontados por las palabras de Pedro y de Juan y que ahora tienen que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Y tratan de callarlos, decir, miren, ya, los vamos a dejar en paz, váyanse en casa, pero ya no diga nada. Por favor, ya cállense la boca. Y Pedro y Juan, sabiendo a lo que fueron llamados, le dicen que es más importante obedecer a Dios, obedecerlos a ustedes, díganos, explícanos. Y entonces ellos saben que si dicen, no, pues obedézcanos a nosotros, pues estarían blasfemando ellos también. O más bien ellos estarían blasfemando. Pero si les dicen, hablen ustedes y hagan lo que Dios les dijo, sería reconocer que Dios los había mandado. Así es que qué mejor que azotarlos y decirles, ya, apláquense. Y después de que los azotan y les dan tremendos azotes a Pedro y a Juan, ellos salen felices de ese lugar, satisfechos de haber sido tomados como dignos de ser azoteados por el nombre de Jesús. Así es que nada de lo que hicieron estos religiosos, este concilio, nada de lo que hicieron funcionó para ese momento lo que estaba sucediendo. Y es importante, para nosotros entender qué es lo que está sucediendo. Hay algo nuevo en el ambiente, hay algo nuevo que está sucediendo en Jerusalén. Jesús acaba de ser crucificado. El mensaje del Evangelio empieza a dispersarse, a diseminarse entre la sociedad. Empiezan a cuestionar, la sociedad empieza a cuestionar si estuvo bien que hubieran gritado, crucifícale. Si era verdad lo que los escribas y los fariseos y el Sanedrín y los religiosos de aquel entonces les hicieron creer para crucificar a un hombre justo, a un hombre inocente, pero sobre todo al Hijo de Dios. Entonces el mensaje está corriendo, las evidencias están fluyendo y ahora la gente empieza a oír acerca de Jesús. El ambiente está cambiando. Las palabras de Jesús revolucionaron en aquel entonces, pero entendamos que cuando Jesús las hablaba, sí, inquietaban a la gente en su momento, pero la gente después se olvidaba y se iba y volvía a su cotidianidad. Ahora no, ahora el mensaje tenía que prevalecer. Ahora el mensaje tenía que continuar. Jesús ya no estaba, estaban los apóstoles. Y ellos tenían que continuar junto con los discípulos, continuar el mensaje de Jesús. Y era el desafío, era mayor, porque ya no era hablar con Jesús a un lado, que podía hacer los milagros, sino que ahora ellos eran los portadores de esta unción, de esta gracia y de este mensaje. Pero sobre todo que no iban a ser tomados muy en serio porque de quiénes se trataban. Recordemos los 12 apóstoles, incluido Judas, quien traicionó al maestro. Los 12 apóstoles no era de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Era un grupo de personas que se habían equivocado, que habían tenido sus errores, que habían tenido sus equivocaciones, que tenían más bien tenían convicciones claras acerca de quiénes eran y quién era su Dios. Pero ahora eran confrontados acerca de Jesús en esta gracia y en este conocimiento nuevo que inundaba sus corazones. Y eran ellos los que tenían que compartir con las multitudes este mensaje. Así es que el ambiente no era un ambiente muy bonito para predicar el Evangelio, no era un ambiente muy agradable donde iban a ser reconocidos. ¡Ay, vienen los apóstoles! Organizamos el Congreso Cristiano para que los apóstoles vengan y prediquen, o organicemos la reunión cristiana aquí en la casa. Para que... No, 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 todavía había persecución, todavía andaba por ahí uno llamado Saulo y otros cuantos más persiguiendo a los cristianos y llevándolos ante el concilio para que fueran ejecutados por hablar de Cristo. Así es que el ambiente no era muy sano, pero si algo podrían reconocer este concilio en Jerusalén, este grupo de autoridades espirituales, civiles, religiosas de aquel entonces, era reconocer que ahora Pedro y Juan, hombres del vulgo y sin letras, tenían un discurso impresionante, una doctrina nueva, una doctrina diferente, una doctrina que rompía los esquemas y quebraba los moldes de aquello que estaba sucediendo en aquel momento. Entonces ya no era la religión tradicional, el judaísmo como conocemos hoy, a esta religión que se practicaba y que se enfocaba en la ley de Moisés y en una serie de tradiciones y costumbres que se volvieron dogmas, que se volvieron mandamientos, que el mismo Señor Jesús dice, ustedes han hecho de mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y esta era la práctica religiosa de aquel entonces. Ahora estaba siendo
confrontada y revolucionada por una serie de enseñanzas llamadas cristianismo. Bueno, el cristianismo como tal no existe hasta muchos años después, pero estos seguidores de Jesús, estos discípulos de Jesús, que pueden reconocer los mismos del concilio al ver la capacidad que tienen para dar un discurso como el que hablan y hablar con esta autoridad, pero además este mismo concilio reconoce, bueno, realmente estos estuvieron con Jesús, saben de lo que están hablando. Así es que está sucediendo algo en el ambiente, está sucediendo algo distinto. Los apóstoles están siendo confrontados acerca de lo que creen y ellos tienen la convicción profunda en su corazón de que lo que creen es cierto y están dispuestos a morir a causa de lo que creen. Esta es una revolución que está sucediendo en Jerusalén, desde el centro de Jerusalén hacia todo el mundo y que se extiende hasta el día de hoy. Esto está sucediendo en todo el mundo. Así es que esto que acontece ahora, en este pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 4, es algo que el apóstol Pedro, me llama la atención, como lo dice Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, habla precisamente de aquello que le sucedió a él. Lo vivió en carne propia, pero nos invita a nosotros y a todos los que podamos leer su carta, nos invita a poner en práctica lo que él tuvo que poner en práctica. Leamos, primera de Pedro capítulo 3. Saludos a todos, Dios les bendiga, gracias por estar aquí. En un momento estaré leyendo sus mensajes. Gracias por estar aquí, por escribirnos, por comentar. Dice primera de Pedro capítulo 3, si puedes abrir tu Biblia, primera de Pedro, casi al final del Nuevo Testamento, dice, vamos a leer el versículo 14 al 17. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados, dice Pedro, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza, que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto es Pedro diciendo lo que le sucedió en Hechos capítulo 4. Es decir, Pedro nos invita a tener la actitud que él mostró en Hechos capítulo 4 ante el concilio, cuando se le confronta acerca de lo que él cree y de lo que está haciendo, y de hablar de Jesús y de esta esperanza de gloria y de esta salvación por medio del Mesías, por medio del Cristo, el Salvador del mundo. Y entonces él con mansedumbre habla y expresa lo que él tiene que hacer. No se confrontó con el concilio en ese momento. No se agarró a espadas con la espada que había comprado y que le cortó la oreja a Malco. No. No es que dijo, ahora es el momento, saquemos la espada, pum, 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 armemos la revolución. No, él tuvo que conducirse con mansedumbre ante este concilio porque él sabía que le estaban acusando como malhechor cuando no lo era. Él estaba actuando en justicia. Acababa de sanar a un hombre que estaba tirado en la puerta del templo y que nadie hacía nada por él, y ellos se paran a ayudarle, a darle lo que Cristo por gracia les dio, y ellos también de gracia lo entregan. Y son acusados injustamente. Habían hecho un acto de justicia, de bondad, de misericordia a alguien necesitado. Daban el mensaje del Evangelio de salvación por medio de Jesús y estaban siendo acusados injustamente. Y entonces Pedro nos explica en esta carta, dice, esta es la actitud que deberíamos de tener, una actitud de mansedumbre, pero siempre preparados, siempre listos para aquello que se les demande. Cuando se les pregunte acerca de por qué tienen confianza y fe en Dios y fe en Jesús, ustedes puedan explicar, acerca de su esperanza, de la esperanza que está en sus corazones. Y puede que los acusen injustamente, y puede que los señalen injustamente, y puede que padezcan injustamente por causa de enseñar y hablar de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero es mejor padecer injustamente que ser condenados o sentenciados o padecer porque estamos haciendo lo malo. La parte que me queda, que me llama mucho la atención, es esta parte donde dice Pedro que estemos siempre preparados para presentar defensa. Y esta es la parte que ha salido muchas veces de nuestro alcance. Hemos
quedado muy cortos en estar preparados para la defensa de aquello que creemos, de aquella esperanza que tenemos. Eso es apología, es defender. La apologética es defender un conocimiento, una explicación, un tema, algún estudio, alguna palabra, algo que podamos aprender del conocimiento de Dios y aplicar la apologética en ello es defender nuestras creencias. La apologética cristiana es la defensa del conocimiento cristiano, de la teoría, de la doctrina cristiana. La apologética bíblica es defender las enseñanzas bíblicas. Y existe la apologética griega y existe la apologética de la filosofía y entonces existe mucha... La apología es la defensa de algo y Pedro nos llama a hacer una defensa, a defender aquello que creemos. Pero dice Pedro, prepárate para defenderlo. Prepárate para hablar de cuando se te pregunte acerca de lo que tú crees. Y sabe, esto es lo que me hizo pensar acerca de prepararnos, porque resulta que hoy en día es muy difícil prepararse en el conocimiento bíblico, cristiano, espiritual de algo, porque hay tantas cosas en Internet. Hay tanta información, hay tantas doctrinas, hay tantas cosas de las que se hablan y de las que se enseñan, que a veces el conocimiento prepara nuestro corazón en lugar para defender aquello que creemos. Pareciera que nos estamos preparando para pelearnos con aquellos que piensan diferente a nosotros. Pareciera que la apologética que nos pide el apóstol Pedro en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, pareciera que el apóstol Pedro nos dice, prepárense para agarrarse a golpes y a discusiones interminables con aquellos que piensan diferente a ti. Prepárense para defender el cristianismo a capa y espada y señalar a todos aquellos que son condenados al infierno por no creer lo mismo que tú crees. Hermanos, tan es así que tenemos grandes pleitos y grandes discusiones entre el mismo cuerpo de Cristo. Entre la misma iglesia cristiana, hoy peleamos por si se debe de cantar una u otra canción. Hoy peleamos por cómo se debe de vestir para ir a la iglesia. Hoy peleamos por si se debe usar un velo las mujeres para poder estar en la iglesia. Hoy peleamos por si se bautiza en agua, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o solamente en el nombre de Jesús, o solamente en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Y hacemos un montón de discusiones y grandes pleitos y grandes temas de discusión solo a causa de que estamos convencidos, de que estamos muy preparados para hacer defensa de aquello que se nos demanda. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos dice el Señor acerca de estar preparados en el conocimiento que requerimos para poder hablar de aquello que se nos demande? ¿Qué nos habla el apóstol Pablo, Pedro, Juan, acerca del conocimiento que deberíamos de tener y de aquello que deberíamos de expresar en nuestras palabras de lo que creemos? Se generan grandes discusiones, aún dentro de las mismas familias. Olvídate las iglesias, dentro de las mismas familias. He visto familias cómo se separan porque a unos miembros de la familia les gusta la alabanza que hay en una iglesia y a los otros miembros de la familia les gusta la prédica que hay en una iglesia. Y entonces se separan porque a mí me gusta esto y a mí me gusta esto. Y en lugar de que hubiera una cohesión, en lugar de que hubiera un entendimiento entre nosotros para poder explicarnos unos a otros lo que creemos con el fin de edificarnos, no con el fin de condenarnos, deberíamos de tener la preparación para ello. Dice el apóstol Pedro en Primera de Corintios capítulo 3, perdón, Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8. Pablo está hablando de lo sacrificado a los ídolos, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, acerca de aquello que deberíamos de creer, acerca de aquello que deberíamos de practicar. Y el apóstol Pablo habla precisamente de esto, de lo sacrificado a los ídolos. Y ahorita que está muy en boga de los cristianos hablar de lo sacrificado a los ídolos, de los altares y de... Creo que nos quedaría muy bien estos versículos de Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es Pablo, perdón, hablando a los hermanos en Corinto, le dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ojo, dice Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, yo no tengo que explicarles nada, ustedes ya lo saben. Ahora, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los corintios.
Los corintios son idólatras. No está hablándole a los judíos, que se supone que desde Abraham adquirieron la teología de un solo Dios. Ellos son monoteístas. Desde Abraham ellos decidieron creer en un solo Dios, y Abraham enseñó esta doctrina y este conocimiento de un solo Dios verdadero al que ellos adoran y sirven. Los judíos no tienen problema con la idolatría, aunque a lo largo de la historia del pueblo de Israel sabemos que Dios le recrimina al pueblo de Israel por causa de que inclinaron sus corazones hacia otros dioses practicando la idolatría, como un acto de rebelión ante Dios, como un acto de soberbia, de creer que ellos sabían y conocían lo correcto. Pero, ok, superamos esa etapa de la idolatría para los judíos y llegamos a la época de Jesús, donde se supone que ellos ya no son idólatras. Entonces, Pablo no le está escribiendo a los judíos acerca de la idolatría, está hablando a los corintios. Y a los corintios ya les había explicado Pablo ya les había explicado acerca de la idolatría, que no deberían de participar de esos actos de idolatría. Y Pablo dice, de eso ya tenemos todos conocimiento. Hablar de esos temas es muy difícil cuando tienes familia, amigos, conocidos que practican la idolatría. ¿Y cómo les hablas, cómo les explicas que eso está bien, o perdón, que eso no está bien y que no deberían de practicarlo? Y entonces se vuelve un conflicto en nuestro corazón porque no quieres ofenderlos, porque no quieres lastimar sus corazones y no quieres compartir o no quieres compartir el conocimiento que pudiera ofenderlos. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos aguantamos, toleramos, soportamos y decimos, bueno, ya habrá oportunidad, algún día el Señor los tocará, y algún día ellos serán salvos y entonces dejarán esos actos de idolatría y se apartarán. Y pensamos que podría ser un buen método. Pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corintios, ustedes y yo, los que ya creemos en Jesús, los que tenemos fe en Dios, hemos decidido no practicar la idolatría. Tomamos esa decisión. Estamos convencidos de ello. Tenemos los argumentos y el conocimiento que nos ayuda a sustentar esa decisión. Pero dice el apóstol Pablo, pero el conocimiento en sí mismo solo, el conocimiento solito, envanece. El conocimiento solo nos perjudica, no ayuda, no edifica, no hace que la gente deje la idolatría o deje de practicar la idolatría por el hecho de decirle eso es pecado y te vas a ir al infierno por practicar la idolatría. No funciona así. No es algo que nosotros podamos decirle a la gente y que la gente va a decir, ah, mira, qué interesante, no lo sabía. No, estás rompiendo con una serie de conocimientos, una serie de esquemas, una serie de prácticas que tienen de generación en generación, que se vuelven parte de su cultura, que se arraigan en su corazón y que es difícil romper con ello. Entonces dice Pablo, el conocimiento envanece, es decir, el tener el conocimiento que la idolatría Dios la aborrece, ese conocimiento nos hace sentir a nosotros superiores sobre los demás. Pero, dice Pablo, perdón, pero el amor edifica. Entonces, puedes tener el conocimiento de algo, lo que necesitas es amor para compartir ese conocimiento. Puedes tener la verdad en tu boca y en tu corazón y puedes saber las cosas que son verdad y tener todos los argumentos que dicen la verdad. Pero si no tienes amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, soy como metal que resuena, símbolo que retiñe. Una palabra profética puede ser una palabra profética, pero si no hay amor en el dicho de mi boca y en lo que sale de mi corazón, solamente causaré daño en lugar de edificación. Y el apóstol Pablo en esta parte de Corintios dice, edifiquemos con el amor. Tu conocimiento te va a ayudar para defender la esperanza que crees, la esperanza que tienes en Cristo. Pero el amor va a ayudar a edificar a otros. Entonces, mucho de lo que está sucediendo hoy dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, es que defendemos doctrinas por el conocimiento que tenemos y no por el amor que practicamos. Defendemos la doctrina a capa y espada, defendemos lo que creemos a capa y espada, porque estamos convencidos de que nuestra doctrina es la verdadera, que lo que aprendimos, la última revelación del momento, es lo que realmente significa algo trascendente para nuestras vidas, pero no hay amor. Y si no hay amor, de nada sirve, nada somos, nada valemos, nada importa, porque el amor es lo que hace que todo lo que nosotros practicamos tenga sentido, que toda nuestra doctrina, que todo el conocimiento que tenemos, que todo el aprendizaje que recibimos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, por revelación de nuestro Señor Jesucristo, todo eso que recibimos tiene que estar impregnado de amor para que tenga un efecto en aquellos que nos escuchen. Porque si no tenemos amor, de nada sirve. Insisto con esto. Pero dice el apóstol Pablo aquí en
1 Corintios 8, versículo 1 al 3, ahora en el versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, me encanta como lo dice Pablo, si alguno se imagina, ni siquiera dice que tenga la certeza o que tenga las evidencias, el título universitario, la certificación por internet, que cursó 10 años en el Instituto Bíblico o en la Universidad de la Vida. Dice Pablo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Porque el que lo sepas no significa que ese conocimiento o ese conocimiento que tú ya tienes, no significa que eso cambia tu vida. El conocimiento puede llegar a envanecernos, hacernos creer que sabemos mucho y que tenemos explicación para todo y que tenemos la correcta explicación de la doctrina, del conocimiento, de la enseñanza, de aquello que Dios nos ha mandado, perdón, es que aquí se me estaba moviendo, de aquello que Dios nos ha mandado explicar o enseñar y resulta que ese conocimiento nos hace creer que somos superiores a los demás. Ese gradito, ese tabique en el que nos subimos por un poco más de conocimiento, perjudica en lugar de edificar. Porque no estamos provocando el conocimiento de los hermanos, sino estamos demostrando que sabemos. Cuando tú quieres demostrar que sabes algo y no estás buscando edificar a tu oyente, con el que hablas, con el que estás platicando, y solamente tratas de demostrar algo, no estás poniendo en práctica lo que la palabra nos enseña acerca del conocimiento que transmitimos. Nosotros transmitimos lo que transmitimos o compartimos lo que compartimos por amor al prójimo. Cuando le hablas a alguien de la idolatría, no le estás hablando para demostrarle que tú conoces la Biblia y que te sabes los textos bíblicos y que lo dice en Éxodo y lo dice en Deuteronomio y el mismo apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo hablaron de la idolatría y cómo Dios aborrece. Tener ese conocimiento sirve, sí, como dice Pedro, como lo leímos en 1 Pedro capítulo 3, sirve para hacer una defensa de tu esperanza, pero no es lo que edifica. Lo que edifica es el amor con que lo enseñas. Lo que edifica es la razón que te impulsa a hablarle de alguien, del evangelio, de la salvación, del arrepentimiento, del pecado, de las diferentes maneras en que actúa el pecado. Y es difícil porque nos hemos acostumbrado los cristianos a hacer teologías y defenderlas a capa y espada. Déjame decirte algo, hay muchas cosas que hoy defendemos y que queremos apegarnos a una teología, por decirlo de alguna manera, tradicional. Es decir, queremos hablar de la teología tradicional, de la teología cristiana fundamentalista, de esa que tiene raíces etimológicas en griego y en hebreo, que buscamos la raíz hasta lo más profundo para encontrar el significado de aquello que decimos con el propósito de transmitir conocimiento. Y nos olvidamos de que en ese conocimiento tenga que ir el amor de lo que implica compartir aquello que la gente va a escuchar de nosotros. El amor que el Señor nos manda hablar y decir aquello que es significativo para la vida, para la salvación de las personas. Amar no es solapar. No voy a solapar el pecado de algunos, pensando que por amor no le voy a decir nada. No, tengo que hablar, pero siempre pensando en la edificación de esa persona. Y la única manera de edificar con tus palabras es con el amor que compartes al momento de hablar lo que estás hablando del Evangelio o el mensaje de salvación. Puedes tener todo el conocimiento, puedes ahondar, ser teólogo, máster en divinidades, doctor en ciencias de la iluminación y la revelación divina, puedes tener cualquier cantidad de estudios y eso no significa que tengas el amor para compartir el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Sí, yo puedo creer que hay pastores, que hay hermanos, que hay predicadores que desafían al arrepentimiento y llaman al pecado por su nombre y señalan el pecado que hay en la vida de la gente para mostrar a las personas el pecado que existe en sus vidas para que vengan al arrepentimiento. Sí, creo que los hay. A lo largo de la historia de la humanidad, evangelistas, predicadores, em, sí, oradores, pastores han enseñado el mensaje del Evangelio haciendo confrontaciones directas. Yo recuerdo uno de los que me llamaron la atención cuando lo empecé a oír fue el hermano Gigi Ávila. El hermano Gigi Ávila hablaba tremendamente y fuerte y parecía una persona agresiva y, sí, autoritaria y señalaba y decía y la gente venía y se arrepentía.
Yo no puedo juzgar si el mensaje del hermano era correctamente o teológicamente correcto. Sí, tendría que estudiar profundamente sus enseñanzas, pero sé que lo que hacía lo hacía por amor. Sé que él invertía tiempo en orar por la salvación de las almas. Sé que hermanos como mi esposa y yo platicábamos hace poco del hermano David Paul Yoguicho y del tiempo que se la pasaba orando. Y cuando se paraba frente a las multitudes, sus reuniones a lo largo de todo el día, domingo, eran más de 1 millón de personas que asistían a todas las reuniones que había a lo largo del día. Es decir, ese millón se dividía a lo largo de todas las reuniones y asistía durante todo el día más de 1 millón de personas que estaban atentos al mensaje que Dios podía dar a través del hermano Paul Yoguicho. Sí, así es que podríamos pensar si su doctrina es correcta, si lo que enseñaban era correcto. Más bien yo me detendría a pensar el amor con que enseñaban lo que enseñaban. Entonces, hablar del pecado no significa que estás hablando con amor. Más bien tendríamos que revisar por qué estamos enseñando lo que enseñamos o por qué hablamos lo que hablamos y por qué defendemos tan vehementemente, tan insistentemente lo que defendemos, como la manera de vestir, el tipo de reuniones que debe de haber, el tipo de mensajes que hay en Internet de diferentes predicadores que ahora son el blanco y el juicio de muchos otros. Y nos volvemos, yo mismo de pronto me doy cuenta cuando estoy hablando con mi esposa, me doy cuenta que de repente sí juzgo a algunos predicadores y digo, es que estos hermanos hablan para manipular a la iglesia. Y mi esposa me dice, ey, 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 ya estás cayendo, cuidado, que ya estás cayendo en el juicio de otros pastores. Y sí, tengo que detenerme porque de pronto sí me enoja que haya ciertas actitudes y comportamientos dentro de la iglesia, pero juzgarlos y condenarlos y decir que yo soy el bueno y ellos los malos es no tener amor. Y yo, y podríamos discutir eso por horas. Conozco hermanos, amigos, pastores que se dedican a eso, que se dedican a juzgar la obra de otros, mirando la paja que hay en el ojo ajeno y no mirando la viga que hay en su propio ojo. Así es que el apóstol Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debería de saberlo. Y versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es decir, podríamos ocuparnos mucho en el conocimiento que podríamos tener para tratar de explicarle al mundo que lo que yo sí creo y que lo que yo profeso es lo correcto. Y discutir con diferentes religiones y ministros de otras religiones y otras iglesias, discutir las cuestiones teológicas, escriturales y hacer una apología de una teología no convencional de etimología fundamental a determinar. Por eso es el título de este mensaje. Pero me llama la atención que a lo largo de la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, diferentes personajes se han encontrado con momentos cruciales en sus vidas donde tienen que poner en práctica cosas espirituales que no estaban escritas en ningún otro lado. Y que ellos lo tuvieron que hacer, estas personas tuvieron que tomar las decisiones de hacer algo que estaba en su espíritu hacer por causa de que Dios había puesto en ellos esa actitud y ese comportamiento y esa relación que Dios quería buscar con el ser humano desde la creación del mundo. Recordemos a Adán y Eva. La relación que ellos tenían era una relación de hablar con Dios todo el tiempo, todo el momento, hasta el momento en que el pecado entró a la vida de Adán y Eva, y entonces ellos decidieron esconderse de Dios. Y aún así Dios los buscó para confrontarlos y que ellos pudieran reaccionar ante sus actitudes equivocadas y poder arrepentirse. Sin embargo, conocemos la historia y hubo consecuencias. ¿Qué me dices de Abel y Caín? En Génesis capítulo 4, eh, quisiera ir leyendo algunos pasajes para ir explicando esto que te digo. Pero en Génesis capítulo 4, por ejemplo, dice, conoció Adán a su mujer Eva. Esto es Génesis 4, versículo 1 al 7. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hermano, hay un momento en la historia de la humanidad donde Caín y Abel traen una ofrenda. No hay antecedente de esto. No hay una teología, no hay un instituto bíblico de cómo debería de ser la ofrenda y de cuánto tenía que ser la ofrenda. Así es que a través del error de Caín, Caín trae una ofrenda que a Dios no le agrada. Y no solamente no es porque no le agradara la ofrenda, lo que no le agrada al Señor es la actitud que tiene Caín. Y le dice Dios a Caín, cambia tu actitud. Si hicieres bien, tú también serías reconocido y también serías, eh, tu actitud debería de ser diferente para que tu ofrenda sea recibida con agrado. Tú también serías enaltecido, le dice el Señor, si tu actitud fuera diferente. No hay antecedente de una ofrenda. No hay antecedente de cómo debería de ser una ofrenda. No lo encontramos. Al menos probablemente Adán y Eva traían sus ofrendas al Señor y ellos traían una ofrenda a Dios que a Dios le agradaba. No menciona esto la Biblia, no lo hace, no lo plasma en el libro de Génesis hasta que llegamos a Caín y Abel. Es decir, a mí me llama la atención que la Biblia no mencione un antecedente y sin embargo en este error que comete Caín, Dios confronta a Caín en el error que comete. Podríamos pensar que Caín está poniendo en práctica una teología equivocada, que Abel pone en práctica una teología correcta y trae una ofrenda adelante del Señor. Muchas veces juzgamos las teologías y las enseñanzas que hay en diferentes iglesias de diferentes pastores porque creemos que tenemos la teología correcta. Creemos que hay un conocimiento correcto de la teología y entonces como yo conozco la verdadera enseñanza bíblica, espiritual, profunda de la revelación, de lo más escondido de Dios, entonces yo puedo decir cómo son las cosas. Yo entiendo, y esto es algo que quiero dejar en tu corazón, que mucho de lo que sabemos y aprendemos de Dios y sabemos de Dios en los seres humanos a veces ha sido por el error de los seres humanos. Es decir, las cosas que practicamos y las cosas que hacemos para Dios son resultado de que alguien se equivocó alguna vez al hacerlo incorrecto. Te puedo poner el ejemplo de Pablo, por ejemplo, que siendo Saulo persigue a los cristianos, hasta que Dios lo confronta y le dice, ¿qué haces, Pablo, persiguiéndome? ¿Quién eres, Señor, para que digas que te persigo? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? El error de Pablo le lleva a un conocimiento de Pablo de una gracia excelente que antes no había antecedentes de esta gracia. Podríamos hablar de Abraham y la teología de la ofrenda y el sacrificio. No hay un antecedente de que Dios le pida a un hombre que sacrifique a su hijo. Y Dios le pide a Abraham, dame a tu hijo. ¿Qué explicación puede haber para un hijo que le pregunta a su padre, ahí en Génesis capítulo 22, papá, vamos a ofrecer sacrificio al Señor? Aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego. ¿Y el animal? ¿Y el sacrificio que le vamos a dar al Señor, dónde está? ¿Cómo le explicas teológicamente al niño, a ese muchacho, a ese jovencito? ¿Cómo le explicas a un joven ya quizá mayor? ¿Cómo le explicas que el sacrificio es Él? ¿Cómo le dices teológicamente que Él es el sacrificio para Dios y que Dios le pidió ese sacrificio? ¿Cómo le explicas eso? ¿Cómo podría ser correcto que Dios le pida a un hombre que sacrifique a su hijo? Y por eso muchas personas se cuestionan acerca de Dios, acerca de lo que dice la Biblia respecto a Dios y de lo que Dios enseña al pedirle al pueblo, al pedirle a la gente
a sus siervos, a sus reyes, a sus sacerdotes, a sus profetas, pedirles que hagan una u otra cosa. ¿Cómo lo explicas teológicamente y humanamente y filosóficamente? ¿Cómo podrías explicar las cosas que están escritas en la palabra de Dios para decir que son correctas? Nos costaría mucho trabajo poder explicar las guerras que Dios le manda a la nación de Israel a hacer, cómo exterminar a los enemigos, aún hasta los más pequeños, y los animales y las personas, hombres y mujeres, y todo tendría que suceder porque Dios así lo indicó. Y entonces empiezan a surgir cuestionamientos dentro de la Biblia que nos hace pensar si estamos nosotros haciendo lo correcto o no al enseñar lo que dice la palabra de Dios, o lo que estamos tratando de transmitir en la palabra de Dios, buscando la manera de explicar aquello que ni siquiera hemos podido entender. Muchas de las cosas que están escritas en la palabra de Dios son teologías nuevas. El sacrificio de Isaac por Abraham, o el tabernáculo de David. El tabernáculo de David es después de la ley de Moisés. Dios establece cuáles son los términos en que debería de establecerse el tabernáculo de adoración y el lugar de adoración que Dios mandó a Moisés que se hiciera. Y después de las guerras y las batallas y que fue capturada el arca del pacto, David decide recuperar el arca porque se entera que está en casa de Obed-edom y dice, traigamos el arca a Jerusalén, aquí es el lugar donde tiene que estar. Y en su primer intento de hacer lo correcto, muere uno de sus mejores guerreros. Y después corrige el error y trata de hacerlo de manera agradable. Hermano, no hay una forma que se pudiera hacer que tuviera un antecedente en la palabra de Dios o en los mandamientos del Señor que le permitieran a David hacer lo correcto. Simplemente en lo que él entiende dice, esto tengo que hacer. Llama a los sacerdotes, llama a los profetas, a los estudiosos de la palabra. Le dicen, explíquenme, ¿qué tendríamos que hacer? Y entonces ya le recuerdan lo que está en la palabra, en la ley de Moisés, y tratan de hacerlo lo mejor posible. Pero cuando llegan con el arca, David hace un tabernáculo donde no es igual al tabernáculo de Moisés. Tan es así que en Amós, me parece que es en el capítulo 9, el profeta Amós habla de la restauración del tabernáculo de David y no del tabernáculo de Moisés. Es un tabernáculo distinto. Sin embargo, David procura apegarse lo más posible a los mandamientos del Señor respecto al tabernáculo y al trato que se le debería dar al arca. Y trata de hacerlo lo mejor posible, incluso supera algunas cuestiones de adoración y de sacrificio, porque David lo que quiere es que agradecerle a Dios todo lo que ha hecho con él. En Primera de Crónicas, en el capítulo 16, David hace un canto respecto a esta oportunidad que tiene de adorar al Señor. Y describe en palabras y en cántico esta manera de adorar al Señor por causa de lo que Dios le ha permitido a David, que es traer el tabernáculo a Jerusalén y tenerlo en casa ahora. Así es que son cosas que no tienen antecedente. Son cosas que están en la Biblia y que suceden en la Biblia y que están ahí como algo que nos hace saber, o al menos lo que te quiero dejar en tu corazón esta noche, es que Dios puede hacer lo que quiera hacer. Él tiene la libertad, la soberanía, la autoridad y el poder de establecer en términos espirituales y teológicos lo que Él quiere. Nosotros tratamos de descubrir a través del estudio de la Biblia, a través del conocimiento que encontramos en la palabra de Dios, tratamos de descubrir aquello que Dios nos quiere decir por medio de sus enseñanzas. Tratamos de descubrir aquello que Dios muestra en el conocimiento de su palabra y lo que eso significa para nosotros hoy en día, cuando aún han pasado miles de años desde el momento en que sucedió. Buscamos darle una explicación que nos haga sentido lo que Dios está haciendo en su pueblo, en su iglesia, con sus siervos, con sus hijos, y tratamos de encontrarle un significado, una explicación que nos haga a nosotros poder experimentar o poder tener el conocimiento del que habla Pedro, que podamos compartir con otros acerca de la fe y la esperanza que tenemos en Dios en base a su palabra. Y buscamos tener ese conocimiento, buscamos tener esas explicaciones, buscamos tener la profundidad y nos vamos a comentarios bíblicos y diccionarios bíblicos y diferentes versiones de la Biblia con tal de poder tener ese conocimiento que nos permita a nosotros poder compartir la esperanza y la fe que tenemos en Dios, aún cuando muchas veces muchos de ese conocimiento ni siquiera tenía un antecedente. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de la gracia,
a los judíos convertidos a Cristo, les costaba trabajo asimilar aquello de lo que hablaba Pablo. ¿Cómo gracia? ¿De qué está hablando Pablo? Porque los mismos cristianos de aquel entonces, cuando algún gentil decía estar convencido de que Jesús era el Hijo de Dios y creía en el mensaje del Evangelio, en lo primero que pensaban los judíos más ortodoxos, más tradicionales, decían, ok, no lo vamos a aceptar así como venga, que se circuncide por lo menos, que empiece a guardar ciertos mandamientos y que empiece a practicar ciertas cosas que nosotros hacemos como judíos. Lavarse las manos, cosas de tradición judía. Y entonces Pablo empieza a hablar acerca de una gracia que no tiene antecedente, una gracia de la cual se sostiene solamente en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en la confianza y la certeza que tenemos que somos salvos por esa gracia. Y empieza a generar un conocimiento diferente entre los cristianos. El mismo apóstol Pedro, que fue confrontado por Pablo, cuando Pedro se esconde de los hermanos que vinieron a verlos cuando ellos estaban predicándole a los gentiles, y Pedro se esconde porque le da cierto temor que lo juzguen los cristianos, los judíos cristianos más tradicionales, y que vean a Pedro practicar algo tan simple como comer con otros hermanos. Hermanos, las doctrinas han ido surgiendo a lo largo de la historia de la palabra de Dios para darnos un conocimiento, acercarnos más al conocimiento de quién es Dios, cómo es su amor por nosotros y cuál es el amor que nosotros deberíamos de tener hacia los demás. No es una demostración de poder. Pensando en esta demostración de poder, pienso en Elías. En Elías, que para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, levanta un altar, siendo que en la Biblia no nos dice nada de Elías, si era de la tribu de Leví, si estaba autorizado a ofrecer un sacrificio, si era parte del sacerdocio, no nos dice absolutamente, no hay un antecedente de Elías. Lo único que nos dice es que era tisbita. Entonces no nos dice que era de la familia de Leví, que era asignado sacerdote, que era parte del sacerdocio. No, no. Y este hombre hace un altar con un sacrificio a Dios, lo que se podría haber considerado como un anatema, como una blasfemia ante Dios, ofrecer un sacrificio a alguien que no estaba asignado. Recuerden que cuando los hijos de Aarón trajeron un fuego extraño al arca, perdón, al altar de bronce y trajeron un fuego extraño, cayeron fulminados porque no era lo que Dios les había pedido. Imagínense Elías que de repente en lugar de estar orando y que caiga fuego en el altar, le cae fuego a él. ¿Se imaginan? Porque no hay un antecedente de ello. Sin embargo, Elías lo hace por instrucción del Señor, porque Dios así le indicó que lo hiciera y que lo hiciera de esa forma. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Qué es lo que quiero dejar en tu corazón? Me gustaría hoy poder dejar en tu corazón la importancia que tiene el poder conocer lo que Dios quiere para nosotros, aprender de sus enseñanzas, de lo que dice la palabra. No estoy hablando de doctrinas falsas, cuidado, porque también la Biblia nos habla de falsas teologías, de falsas doctrinas, como la de los Nicolaitas o las de Balaam y Balac, que habla en Apocalipsis capítulo 2, y el Señor le recrimina a la iglesia en Pérgamo porque hace buenas cosas, pero mantiene la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam y Balac. Y, y hay una falsa enseñanza en todo esto que la iglesia en Pérgamo practicaba. Es decir, si hay falsas doctrinas, si hay falsas enseñanzas. El mismo Señor Jesucristo le dice a los discípulos, me parece que es en Lucas, ah, sí, en Lucas capítulo, bueno, ahorita les digo el texto. Pero el Señor Jesús le dice a los discípulos que se cuiden de la levadura de los escribas y de los fariseos. Y en Mateo, ahora sí en Mateo capítulo 23, habla de esa doctrina, la hipocresía con la que ellos se conducían. Y el Señor Jesús le dice, cuídense de esa levadura, no practiquen esa doctrina, no practiquen esa enseñanza. Es decir, si hay falsas enseñanzas, si hay falsas doctrinas, si hay conocimiento distorsionado, tergiversado a conveniencia para poder sacar ventaja de algún conocimiento bíblico, de alguna enseñanza, de la que nos podemos jactar como revelación, es decir, yo sí tengo la revelación, yo sí tengo el conocimiento, esta es la verdad absoluta de Dios, y entonces usamos el nombre de Dios vanamente, equivocadamente, tratando de adjudicarle a Dios alguna instrucción, alguna enseñanza, alguna revelación que no tiene nada que ver con el fundamento bíblico.
Pero nos aferramos tanto a defender las doctrinas que nos olvidamos el fundamento de las doctrinas. Lo acabamos de leer. El fundamento del conocimiento y de la enseñanza que Dios pone en nuestro corazón es poder compartirlo con amor. El fundamento de todo lo que creemos, de todo lo que practicamos y todo lo que profesamos como hijos de Dios es el amor. El amor que tenemos, que podemos tener hacia Dios y que podemos tener hacia los demás. No solamente es el hecho de que yo sé más y yo conozco más. Y yo he aprendido más y yo disfruto más y sé que Dios está conmigo, aunque contigo no esté. Y entonces tergiversamos el texto de la palabra a conveniencia, como a nosotros nos parece bien, aun cuando el conocimiento que tenemos es bueno y lo que sabemos está bien. Pero la manera en cómo usamos lo que sabemos y cómo ponemos en práctica el conocimiento que tenemos, ese es el problema. No justifico el pecado en ninguna manera. El pecado es pecado. No justifico la laicidad o el ser muy light con la práctica del cristianismo. Decir, yo soy un cristiano light y me la llevo tranquis y aquí vivo, practico esto y practico lo otro y no hay ningún problema porque Dios me ama. No, yo no estoy hablando de una doctrina de ese tipo, ni mucho menos lo acabo de mencionar, lo que dice la recriminación que le hace el Señor Jesús a la iglesia en Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2 respecto a esa tolerancia que tenían a ciertas actitudes, a ciertas doctrinas que en lugar de bendecirlos los contaminaba. Tan es así que el Señor les dice a la iglesia en Pérgamo, arrepiéntete. Ya descubrí que hay en tu corazón, ya descubrí que hay entre ustedes, ya descubrí la doctrina que permiten, arrepiéntete porque eso no te lleva a ningún lugar, no te está alejando de mí. Te puedo quitar tu corona, te puedo quitar la estrella, te puedo quitar la bendición que está sobre ti y el que seas una iglesia mía. Así es que no estoy hablando de ser permisivos con las falsas enseñanzas, ni estoy hablando de que no discutamos la palabra de Dios o no hablemos, porque discutir no es pelear, discutir es hablar del conocimiento que tenemos de la palabra, desde tu postura y confrontar con otra postura y llegar al conocimiento mutuo, no a la, no al acuerdo de permitir una cosa con otra, es decir, suavicemos las cosas, las reglas para no pelearnos, entonces llegamos a un punto intermedio donde yo cedo y tú cedes. No, no estoy hablando de ese tipo de acuerdo o ese tipo de comunión que pudiéramos tener con una falsa enseñanza. No, de ninguna manera. Tenemos que tener el conocimiento. Nos podemos equivocar, podemos cometer errores, enseñar o tratar de enseñar algo que ni siquiera hemos entendido completamente y caer en el error de quererlo explicar. Suele suceder. A mí me ha pasado, conozco a muchos pastores que les ha pasado, conozco hermanos que escriben un libro profundamente acerca de un tema y después en el siguiente libro corrigen el libro anterior, porque reconocen que hubo un error en su escritura o algún error en su explicación. Así es que no se trata de permitir o de tolerar aquello, am, aquello que está mal escrituralmente. Es decir, que nosotros tomamos una parte del texto y lo tergiversamos a conveniencia. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros lo que sabemos, tenemos que profundizar en el conocimiento. Probablemente nos encontremos con cosas de las que no hay antecedente y que tenemos que confirmar en la palabra y que tenemos que profundizar en la palabra para poder estar seguros de que lo que vamos a enseñar o lo que vamos a decir o lo que vamos a practicar tiene sentido en base a la palabra de Dios. La doctrina de los escribas y los fariseos es la hipocresía, dice el Señor Jesús. Esa levadura que ellos tienen es la hipocresía. La doctrina de Balac, Balaam y los nicolaitas, el Señor la aborrece. Pero nos encontramos también con algo nuevo entre los gentiles, como decía hace un momento, que es la doctrina de la gracia, que Pablo explica en Gálatas. Te recomiendo que leas el capítulo 2 completito, que habla acerca de la gracia, o Romanos capítulo 11, que habla acerca de la gracia, y que podamos ver que el apóstol Pablo empieza a dar una enseñanza de la que no hay antecedente, ni siquiera entre los judíos. Y Pablo tiene que ir contracorriente dentro de la misma iglesia cristiana, porque no todos aceptan lo que Pablo está explicando acerca de la gracia. Para los judíos era raro escuchar que no había que hacer obras cuando estaban acostumbrados a hacer obras.
La mayoría de los pueblos a los que Pablo predicó, los efesios, los corintios, los gálatas, cuando Pablo les habla, ellos están acostumbrados a hacer obras. Y Pablo les habla, no, es que en Cristo no se trata de obras, se trata de, de, de creer, de tener fe en Dios, de aceptar la gracia, este maravilloso regalo que nos permite a nosotros vivir en una vida de rectitud, una vida de consagración, una vida de prosperidad y bendición y restauración plena por medio de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, a lo cual, dice el apóstol Pablo, no hay que agregar nada. En Hebreos nos habla del sumo sacerdote cuyo sacrificio no hay que agregar nada. Eso es gracia, pero para el tiempo de Pablo es algo muy nuevo. Hoy nosotros hablamos de la gracia y hasta nos llenamos de nuestras bocas y nuestros discursos, los llenamos, es que la gracia y la gracia y la gracia. Pero en el tiempo de Pablo era un tema nuevo. Era una doctrina que confrontaba todas las cosas asimiladas por los cristianos judíos que practicaban el judaísmo. Decían, Jesús no vino a abrogar la ley, él vino a cumplir la ley. Y Pablo le dice, sí, pero es por gracia, no es por obras. Sigue practicando lo que haces, sigue haciendo lo que haces, sigue orando, sigue asistiendo a la sinagoga, sigue practicando la ley de Moisés, pero eso no nos salva, lo que nos salva es la gracia. Las obras son resultado de lo que creemos. Las obras son resultado de lo que vivimos. No es al revés. Y entonces la gracia se vuelve la doctrina de la gracia se vuelve un conflicto en aquel tiempo, aunque ahora lo vemos con mayor libertad y mayor conocimiento y tenemos un poquito más de acercamiento a la gracia y tratamos de entender y asimilar de qué nos está hablando el apóstol Pablo. Pero en su momento fue algo muy serio, muy conflictivo. Y todas estas doctrinas, hermano, que han surgido últimamente, últimamente hay doctrinas que tienen un peso importante en la iglesia cristiana. Hablamos del apóstol Pablo cuando habla del fundamento que tenemos en la enseñanza de apóstoles y profetas. Y entonces de pronto nos encontramos con que hay quienes dicen, no, es que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Ya se acabó, esa época fue hasta la iglesia del primer siglo. Y por otro lado nos encontramos a otros, no, no, es que sí hay apóstoles y sí hay profetas. Y de repente nos encontramos a otros que se autonombran apóstoles y profetas. Y entonces surge el gran debate, surge la gran discusión dentro de la iglesia. ¿Qué doctrina es la correcta? ¿Cuál doctrina defendemos? ¿Cuál doctrina es la que está bien? ¿Qué es lo que tenemos que practicar? Pastor Axa, díganos, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la correcta? Y entonces lo que yo llego a conclusión y el propósito de este mensaje es que no hay defensa de ninguna doctrina que nos lleve a un fundamento o que nos lleve a un conocimiento pleno de la palabra de Dios si no hay amor de por medio. Yo no puedo defender la doctrina de los apóstoles y de los profetas si no tengo amor por el prójimo. Yo no puedo pensar en que hay una redención y un conocimiento y una revelación en apóstoles y profetas si no tengo amor de por medio. Yo no puedo argumentar y decir ya no hay apóstoles y ya no hay profetas si no tengo amor de por medio. Lo pongo de esta manera. Te lo explico de esta forma. Otra vez volvamos a Primera de Corintios. Capítulo 8. Y vamos a leer, leímos hasta el versículo 3. Dice el versículo 3, estoy en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3 en adelante. Hasta ahí leímos hace un momento. Saludos a todos, qué bueno que están aquí. En un momento estaré leyendo sus mensajes. Gracias por acompañarnos esta noche. Dice, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen
sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Perdón, leo el 7 otra vez. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo también murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Este es el amor del que está hablando Pablo en el versículo 3. Es la manera en cómo nosotros ponemos en práctica el conocimiento que tenemos. Podemos tener mucho conocimiento escritural, tener los mejores maestros teológicos o teólogos de la Biblia, tener los mejores argumentos apologéticos para defender nuestra fe y nuestras creencias. Podemos tener los fundamentos escriturales para poder argumentar acerca de lo que creemos. Pero el conocimiento que tenemos no está sustentado en el amor y no lo ponemos en práctica a través del amor, no sirve de nada. Porque el mucho conocimiento me puede a mí hacer creer que lo que yo haga o practique pues no tiene nada de malo. Pues total, es mi vida, es mi relación con Dios, yo tengo un conocimiento de Dios y eso a mí me da la libertad de hacer lo que se me dé la gana. Entonces, como yo tengo libertad de hacer lo que se me dé la gana, no importa lo que haga, no importa cómo viva. Total, es mi vida. Pero dice el apóstol Pablo, pero hay hermanos que nos están viendo que no tienen la misma fuerza ni el mismo conocimiento que tú tienes. De hecho, les llama débiles. Y no les llama débiles porque sean flaquitos o delicados físicamente, les llama débiles espiritualmente porque no han cimentado en su corazón los fundamentos escriturales o el conocimiento de Dios que le permite a esa persona estar en libertad y practicar en su vida lo que mejor le convenga, lo que mejor le parezca, sin perjudicar a nadie. Y entonces dice el apóstol Pablo, dice, cuando nosotros tenemos el conocimiento que nos da la libertad de hacer una u otra cosa, como comer de lo sacrificado a los ídolos, tú sabes que eso no te hace más y no te hace menos. Ese conocimiento que tienes de la palabra y ese conocimiento que tienes de Dios, esa identidad que has logrado alcanzar delante del Señor, te permite a ti, de alguna manera, tener libertad de hacer muchas cosas que otros no harían. El tipo de música que escuchas, el lugar en el que estás, el tipo de trabajo que tienes, en fin, las relaciones de amigos que no son cristianos, pláticas y conversaciones de otros temas que no corrompen, que no dañan tu integridad y tu relación con Dios, pero que tienes libertad de hacer. Irte de vacaciones, poder estar de paseo, y tú dices, es que no tiene nada de malo. Y tú tienes esa libertad para hacerlo. Tienes ese conocimiento que te permite a ti decidir ciertas cosas que en el conocimiento bíblico no tiene nada de malo, lo sabes muy bien, pero para otros sí tiene algo de malo. Y entonces, dice el apóstol Pablo, ten cuidado porque no dejamos de hacer ciertas cosas solamente porque sabemos que son malas o no. Hay cosas que dejamos de hacer por los más débiles. Porque si yo hago algo como comer sacrificado a los ídolos y alguien que no tiene ese conocimiento ve que yo lo estoy haciendo y que yo participo de ello, esa persona creerá y pensará que no tiene nada de malo y que hay que hacerlo. Es más, ¿por qué no mejor lo instituimos nosotros y lo practicamos nosotros? Dice el apóstol Pablo, por amor a esa persona, por amor a Cristo, que murió por esa persona, no lo hacemos. Si yo tengo, dice Pablo, llega al límite de ponerse él como persona, en primera persona y decir, si yo tengo que dejar de comer carne con tal de salvar al hermano que no tiene el conocimiento que le permite experimentar la libertad con la que yo vivo, dejaré de comer carne.
Hermano, no se trata de defender tu doctrina o tu conocimiento a capa y espada sin importarte la salvación de los demás. La práctica que nosotros hacemos y la práctica que nosotros tenemos por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a Cristo, es que hacemos las cosas o practicamos las cosas para que la persona tenga libertad. Libertad para ir a la iglesia, libertad para orar, libertad para practicar las cosas que hace sin carga sobre sus hombros, sino con libertad. Y eso es lo que nosotros practicamos, lo que tú sabes acerca de la Biblia, lo que tú sabes acerca del conocimiento de Dios, lo que se debe y lo que no se debe hacer, las prácticas que se deben y no se deben de practicar. En estos días la gente está celebrando eh, los altares a los muertos y el Halloween y cuánta cosa. Mi postura ante eso es que no es correcto. No está bien, por supuesto, no es correcto que practiquemos esas cosas y que las hagamos como si fuera agradable delante de Dios. Y que digamos, está bien, no pasa nada, es algo inocente. No, no estoy de acuerdo. Sin embargo, he aprendido a lo largo de estos años que no todas las personas están listas para escuchar eso. Y que les rompas una tradición o que termines con una tradición que le ha costado años y que tiene tan arraigada en su corazón que no va a entender cuando tú se lo quitas. Y no va a saber por qué, si ni siquiera sabe por qué se lo quitas. Pero cuando ellos te ven que no practicas, que no haces ciertas cosas, que no tienes ciertas actitudes, que no participas de ciertas celebraciones y no tienes ese comportamiento, entonces ellos entenderán y sabrán que hay algo en ti que no saben explicar, pero que es diferente. Y sabrán que aunque seas una persona sin mucho conocimiento, sin muchos estudios, sin mucha preparación, hay algo dentro de tu corazón que dicta tu comportamiento y que te lleva a ser diferente. Entonces no se trata de imponer nuestro conocimiento como si nuestro conocimiento, al imponerlo en otras personas, hace que la persona cambie. No, muchas veces el conocimiento solamente envanece a las personas, pero no las cambia. Lo que nosotros queremos en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra es que sea el amor de Dios el que toca sus vidas y transforma sus vidas. Y no solamente el amor de Dios hacia ellos, sino también el amor de Dios en nosotros hacia ellos. Por lo cual no practicamos las cosas o no hacemos cosas que a ellos les perturbe o les inquiete o les haga sentir en su corazón que que está bien hacer ciertas cosas o que está bien practicar ciertas cosas. Total, no tiene nada de malo. A veces nos equivocamos y hacemos cosas en nuestra propia casa que para nuestra familia, para nuestros seres cercanos, no alcanzan a entender por qué sí practicamos unas cosas y estamos en contra de otras. ¿Por qué no aceptamos todo? ¿Por qué, sobre todo cuando tienes hijos pequeñitos y tratas de enseñarle qué cosas no practicar, qué cosas no hacer, de qué cosas no participas? De pronto, cuando son pequeños, pues te creen todo. Pero conforme van creciendo y van avanzando en su edad, de pronto te das cuenta que ya no te creen todo y empiezan a tomar sus propias decisiones. Y empiezan a tomar o a hacer cosas o a practicar cosas que, aunque tú les enseñaste todo lo contrario, ahora las practican. Y dices, ves que yo ya entendí, papá, que lo que tú crees es muy religioso, es muy antiguo, eso no está bien, entonces yo voy a vivir mi vida como se la gana. Entonces nuestro corazón se angustia porque decimos, ¿acaso no le enseñé bien? ¿Acaso no le compartí bien el mensaje o no aprendió correctamente lo que tenía que hacer? No, hermano, no dudes. Lo que enseñaste, ya lo enseñaste y lo dejaste en su corazón. Lo que sigue ahora es dar testimonio con el amor de Dios en tu vida, de que esa persona necesita, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, necesita el amor de Dios para que con el amor de Dios se fundamenten sus convicciones y cambien sus actitudes. No podemos ir por el mundo condenando al mundo diciendo bola de pecadores, come carnes, come carnes de ídolos. No, no podemos hacer eso. El amor es el que transforma la vida de los que están cerca de nosotros o incluso lejos de nosotros. Nuestras doctrinas, nuestro conocimiento, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, no se defiende por la imposición, se defiende por amor. Con el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, de que nos importa la vida del otro, nos importa su salvación, nos importa la manera en cómo se relaciona con Dios, nos importa lo que pueda hacer su vida y cómo su vida puede ser tocada por el Señor.
Puede que te hayas peleado con uno, con otro, con aquellos que no creen lo mismo que tú y se pelean contigo y discuten contigo cuestiones doctrinales. Y a lo mejor tú tienes la razón y tienes todos los argumentos para callarles la boca y decirles estás equivocado y lo que tú practicas o haces está mal. Puede que sea, pero ¿en qué edifica eso? ¿Cómo edifica? ¿No sería mejor el amor? Como dice Pablo, el amor es el que edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Termino con esto, ya me callo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice Pablo, hablando a los romanos, le dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuál es el débil en la fe? El débil en la fe es aquel que es movido por cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de enseñanza, que confunde el mentalismo, el positivismo, que confunde el optimismo con mensajes bíblicos, que cita textos bíblicos que no existen en la Biblia, o que es tan importante lo que dijo Pablo como lo que dice Paulo Coelho. Dice, no, pues es lo mismo, Pastor Pablo habla de esto, pero Paulo Coelho también. O lo que dice el apóstol Pedro o Juan en Apocalipsis con lo que dice Carl Sagan. Y dicen, no, es lo mismo, Carl Sagan también hablaba, o Nostradamus hablaba de profecías y Juan también habla. Sí, esa es una persona débil en la fe, que no puede discernir lo que es espiritual de lo que es carnal. Una persona débil en la fe es que puede ser movida por cualquier viento de doctrina, con cualquier tipo de enseñanza, y que necesita ser fundamentado en la palabra de Dios. Pablo dice, acepta a los hermanos débiles en la fe, recíbelos, y no para pelear con ellos acerca de opiniones. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, estoy en el versículo 2 de Romanos 14, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Sea pues vituperado vuestro bien. Amén. Termino con esto, ya me callo. Puede que no estés a favor, yo no, ya lo dije, yo no estoy a favor ni del Halloween ni de muertos. Puede que tú también no lo estés. Puede que te moleste tanto lo que sucede y porque hay muchas cosas terribles que suceden en estos días. Pero tu familiar, tu amigo cercano, tu compañero del trabajo, no creo que sea alguno de estos satanistas que aprovechan estas fechas para celebrar a Satanás y abrir sus portales y hacer conjuros y
sacrificios humanos. No creo que alguno de tus conocidos haga esas cosas, espero que no. Y de repente le gritas y le hablas fuerte porque está practicando algo del diablo. Y en lugar de atraerlo al Señor, lo alejas. No digo que está bien, ojo, no estoy diciendo que estas fechas y las celebraciones que se hacen están bien, para nada están bien. Por supuesto que no. Pero prefiero que mis amigos, mi familia, mis seres queridos entiendan el amor de Cristo y concepan del amor de Cristo y lo que Cristo hizo por ellos. Y cómo ellos pueden experimentar este amor a través de lo que Dios quiere que yo haga. Que en lugar de que mi conocimiento me envanezca y me haga creer que yo soy superior a ellos, porque ellos no lo saben y yo sí. Porque ellos no van a ser salvos y yo sí. Porque ellos están condenando y practicando cosas del diablo y yo sí. Y yo sí, perdón, y yo no voy a participar de eso, sino que yo voy a ser salvo de todo eso. ¿No sería mejor compartir el amor? Sí, por supuesto, hazle señalamiento y no pongas adornos en tu casa. No pongas un altar en tu casa, no lo practiques. Es que es por amor, pastor, es que es por amor al prójimo, para que ellos también vean que yo participo de sus tradiciones. No, no lo hagas, por amor a ellos. Pero no te jactes sobre ellos, no te burles de ellos, no te empoderes sobre de ellos diciendo ustedes están mal, hijos del diablo, y yo estoy bien. No, muestra tu amor y tu misericordia al decirle a ellos hay muchas cosas que no sabes, pero me gustaría platicar contigo al respecto. Cuando quieras, cuando puedas y tengas tiempo, hablamos de ello. Ahorita no me vas a hacer caso, ahorita ya estás emocionado, ya compraste tus cosas y tus decoraciones y todas las cosas que vas a poner. Ahorita no me vas a escuchar. Pero no dejes de orar por ellos. No dejes de orar por ellos porque en tu amor hacia ellos está el amor de Dios también por su salvación. Y habrá quienes digan, ay, pastor, yo eso ya no le doy importancia. Mis hijos se disfrazan de cosas y no pasa nada porque no le hace daño a mi familia, no le hace daño a mis hijos porque nosotros estamos en Cristo, no le tenemos miedo a Satanás, Satanás ya fue derrotado y yo practico eso sin ningún problema. Es más, ya me invitaron a la fiesta de Halloween en mi trabajo y voy a ir y no hay problema. Ok, si tú ya crees que eso no te genera un problema y no te va a causar ningún mal, porque no es lo que comes y lo que no comes lo que te hace más grande o menor delante del Señor, bien por ti. Pero considera que hay alrededor de ti hermanos que son débiles en la fe, que todavía les afecta, que apenas se van saliendo de un reino de tinieblas para ser libres en Cristo Jesús y que ahora se encuentran con que de aquello de lo que huían o de aquello de lo que tuvieron o estuvieron atados por años, ahora resulta que hay un hermano en la iglesia que es maduro en la fe y que lo practica sin ningún problema. Imagínate el golpe que le va a hacer para ellos tratar de asimilarlo. Entonces el conocimiento que tenemos acerca de la palabra y el conocimiento que nos da la Biblia de lo que Dios espera de nosotros no es para enseñorearnos o demostrar que tenemos ese conocimiento o para defender nuestra doctrina a capa y espada diciendo que lo mío es correcto, que lo que yo digo acerca del modo de vestir de las hermanas es lo correcto, que lo que yo digo acerca de la manera en que se predica de algo es lo correcto. Mano, existe la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la liberación, la doctrina de la guerra espiritual, la doctrina del bautismo, que si es en agua, que si no debe ser, que si en espíritu, que si de risa, que si de llanto, la doctrina del crecimiento de la iglesia, la doctrina, hay tantas cosas que hoy se defienden a capa y espada, que en lugar de demostrar el amor de Dios, nos demuestra que cuánta inmadurez todavía tenemos para cuidar el corazón del hermano, que le hace falta crecer, que quizás su debilidad espiritual pudiera hacer que se pierda en lugar de que se salve. ¿Qué defendemos hoy en día como cierto, como verdadero? ¿Qué es lo que defendemos? ¿Cuál es la postura que tenemos? Por supuesto, yo puedo tener una conversación profunda con mi esposa, con mis hijos acerca de algún asunto espiritual porque soy el padre de familia y es mi responsabilidad tratar de buscar llevar a mi familia a buen puerto espiritualmente acerca del conocimiento que tenemos de Dios. Por supuesto que es responsabilidad de la familia buscar una iglesia donde se me enseñe correctamente el conocimiento de Dios. Que si algo está en mi corazón que se inquieta, que se perturba por algo que escuché, más vale preguntar al pastor, pastor, ¿qué significa esto? Y si lo que yo estoy escuchando dentro de la iglesia resulta que difiere completamente a lo que la Biblia me enseña y está en contra de lo que la Biblia me enseña,
y necesito orientación, puedes acercarte a un maestro de la palabra, decirle, oiga, están enseñando esto en mi iglesia, ¿qué tan cierto es? ¿Qué me puede decir? ¿Qué libro me recomienda? ¿Qué texto bíblico puede compartirme para yo aprender acerca de esto? Pero no tenemos por qué condenar a nadie y creernos superiores porque tenemos la doctrina correcta. Ya me imagino a Isaac diciéndole a su papá, papá, ¿y quién te enseñó esta doctrina de que tienes que sacrificar a tu hijo? O ya me imagino a Elías peleándose con los sacerdotes, diciéndole, hey, la nueva enseñanza es levantar un altar de piedras y hacer que caiga fuego del cielo. ¿O qué decir de David? Imagínense a David diciendo, no, 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 ya no vamos a adorar al Señor como lo dijo con Moisés, ahora lo vamos a adorar así. ¿Se imaginan? Por eso el Señor Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque todo lo que se ha dicho en los profetas, en Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas, en las escrituras, todo lo que está escrito se cumple en dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces cualquier doctrina que defiendas desde el amor tendrá fundamento en todas las enseñanzas bíblicas. Y entonces no pensarás en defender tu postura o en defender tu doctrina desde el peldaño de creer que tu doctrina es la correcta. Que tú sí hablas la verdad. Que sí, esto que dijo el hermano fulano me conviene y entonces tomamos las partes que nos convienen de las enseñanzas, de las doctrinas que circulan en internet y tomamos la parte que nos convence y la parte que nos gusta y dejamos a un lado lo que no nos gusta. Qué cómodo, qué conveniente es para nosotros ese pensamiento, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que hagamos una defensa de la doctrina que sustenta nuestra relación con Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo. Ya me callo. Ya se me acabó el tiempo. Amén. Pues aquí voy a parar la grabación del mensaje. Voy a entrar a la lectura de sus saludos, de sus likes, eh, de sus bendiciones que nos hacen llegar. Gracias a todos, de verdad. Gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos su compañía. Déjenme entrar aquí, es que me cuesta trabajo el verlo aquí en el dispositivo. Gracias a todos los que nos ven por primera vez, aquellos que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Déjenme ver quiénes andan por aquí y ver sus comentarios. Por aquí, a ver si me deja ver los comentarios. Sí, ya me abrió los comentarios. Dice Carmen Cartes, dice, muy buena enseñanza, felicitaciones, que Dios les bendiga. Gracias, Carmen, bienvenida, Dios te bendiga también a ti. Nos dice amén, tal cual, manda saludos. Gracias, Carmen, gracias de donde nos escucha. Dice, ella es de la Iglesia Tiempo de Gracia. Gracias, hermana, por estar por aquí. Es un gusto que nos acompañe. Entonces es la primera vez que lo estoy escuchando desde Argentina. Les saludamos. Hermana, gracias. Tenemos muy buenos amigos entrañables ahí en Argentina. Queremos mucho a la nación argentina y agradecemos mucho su compañía. Gracias por estar aquí. Le bendecimos en el Señor y gracias por acompañarnos. Le enviamos saludos hasta allá, hasta la hermosa nación de Argentina. Dios les bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos. Dice Rodolfo, nos dice Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo. María Paula García Gino nos dice amén. Gracias, María Paula. Delfis de Blas, hermana Delfis, Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Ya compartido. Gracias por compartirlo, Delfis. Gracias por ayudarnos a llegar a más gente. Ministerios de Amor nos dice bendiciones, Iglesia Manto Nuevo. Gracias, hermanos de Ministerio de Amor. Gracias, Rodolfo. Gracias, Giovanna. Saúl Lemus, Pastor Saúl, Dios les bendiga. Gracias, Pastor. Nos dice saludos. Rodolfo Hernández dice, Dios te bendiga, Pastor Axiagal. Gracias a Dios por permitirte compartir su palabra. Es de bendición a nuestras vidas y a las vidas de muchos. Gracias, Rodolfo. Gracias. Yo oro a Dios que cada palabra que sale de mi boca, que ustedes puedan filtrarlo en la enseñanza de Pablo, retener lo bueno, desechar lo malo y que todo lo que sea de edificación para sus vidas lo retengan profundo en su corazón para bendición de ustedes. Gracias, Rodolfo. De verdad, gracias. Giovanna Merino, un abrazo, Giovanna. Recién acaba de pasar el día del médico. Felicidades, Giovanna. Ya vi ahí la felicitación de Rodolfo que dice que eres un excelente médico. Gracias a Dios. Qué bueno que tu servicio hacia los demás a través de la medicina sea de gran bendición. De verdad, he visto su labor y los bendigo. Carmen
Cartés, gracias Carmen, ya saludamos a Carmen. Por aquí estaba Ian, nos dice saludos pastor, bendiciones de parte de Ian. Ian, a descansar hijo, muy buenas noches, saludos a la familia, que sean muy, muy bendecidos todos. A Alfonso, Adriana, a Jimena, Orlando, a todos, a todos, a todos, a todos. Gracias por estar aquí, Dios les bendiga, sean muy, muy bendecidos. Rodolfo nos dice amén. ¿Quién más anda por aquí? Elizabeth Merino, de bendiciones hermano para usted y su familia, Dios les bendiga siempre. Gracias Elizabeth, un abrazo grande también para ti a la distancia. El Señor sea con todos ustedes, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta transmisión, lo cual agradecemos mucho al Señor y agradecemos su compañía. Aquí déjenme saludar sus likes, la pastora Ceci, Cecilia Calva, gracias, pastora Ceci, Dios te bendiga, Elizabeth Merino, gracias, Rodolfo Hernández, gracias, Rodolfo Hernández Ramírez, gracias por la labor que hacen y compartir nuestras transmisiones. Sandra Galicia, Sandra, Dios te bendiga, Ian, Alfonso, Adriana, gracias, Consuelo Rivera, gracias, Consuelo, Vero Huerta, gracias, Dios te bendiga, Arturo García también, gracias, hermana Reina, Dios te bendiga, Claudia Barragán, prima, un abrazo fuerte, Dios te bendiga. Ministerios de Amor, gracias. Giovanna Merino, gracias. Y Carmen Cartes, gracias, Carmen. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Si alguien no mencionó, ya saben, perdónenme, es la tecnología que a veces no me permite ver todos los que están con nosotros en vivo, todos los que están en esta transmisión. A veces no me aparecen todos, no me aparecen todos sus likes. Yo cierro la transmisión y de repente me aparecen los likes que no mencioné y me da mucha pena porque tal pareciera que no los quiero mencionar, pero no es así, es solamente que la tecnología no me da para tanto y los dispositivos que tengo pues no me lo permiten. Pero gracias de verdad a todos los que están aquí. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si hacemos una oración? Pero antes de irnos a esta oración, me gustaría que pudieras seguirnos ahí en tu celular, en tu dispositivo. Hay tres puntitos en la parte superior de la transmisión o en este video o en esta página de Facebook hay tres puntitos ahí que dice seguir o en donde está lo de amistad. Envíame la solicitud de amistad y yo te responderé. Y también se activa lo de seguirnos para que Facebook te notifique cuando ya estamos en vivo, cuando ya estamos en transmisión. Hemos llegado ya a una cantidad que yo estoy sorprendido del número de seguidores. Yo sé que todos no nos ven en el momento de la transmisión, pero el llegar a tanta gente permite que Facebook nos, nos extienda hacia otras personas y a través de que ustedes comparten el video y que dejan un like o dejan comentarios o interactúan con nosotros, eso permite que podamos llegar a más gente. Así es que a todos ustedes, gracias, gracias por acompañarnos. Si no escuchaste el mensaje completo, te recomiendo que lo escuches. No estamos peleando con nadie, amamos a todo el cuerpo de Cristo, somos llamados a servir al cuerpo de Cristo, somos pastores de la comunidad Manto Nuevo, pero llamados a servir al cuerpo de Cristo. Así es que todos ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y les bendecimos en el nombre del Señor. Así es que vamos a orar, ¿les parece? Susi, un abrazo para ti, para tu familia. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Vamos a orar. El Señor les bendiga. Sean muy, muy, muy favorecidos por Dios. Déjenos sus comentarios. Estamos preparando el siguiente libro que vamos a publicar antes de diciembre. Ya compartimos uno que se llama Comenzamos de nuevo cada año. Si no lo has recibido, puedes mandarme un mensaje por WhatsApp. Yo te lo envío, es gratuito, no tiene un costo. Y el siguiente libro que vamos a compartir en noviembre, primeramente Dios, también es gratuito. Es un regalo que quiero hacerles a todos ustedes y espero sea de mucha bendición. Así es que estamos ya por publicar el tercer libro, nuestro tercer libro. El primero se llama Iglesia en tu casa. Ese sí estuvo a la venta. Todavía está a la venta si alguien lo quiere. El segundo libro es Comenzamos cada año de nuevo, lo acabamos de compartir unas semanas. Y el siguiente es una serie de devocionales para diciembre, para ahora que estás en casa, de vacaciones o celebrando las Navidades, si es que las celebras, si no las celebras, igual este mensaje es para todo el año, este libro es para todo el año, pero tiene un enfoque con la celebración que la gente hace acerca de la Navidad. No es pelearme con la gente que celebra la Navidad, ni estar en contra de los que no la celebran, así es que lo que les acabo de enseñar lo aplicamos en ese libro. Solamente compartimos una serie de testimonios, de anécdotas, de sucesos y textos bíblicos que nos ayudan a creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
Así es que pronto se los estaré compartiendo. Ya estamos horneando las últimas páginas y pronto lo tendrás a tu alcance. Si lo quieres también, mándame un mensaje por WhatsApp y te lo haremos llegar hasta donde estés también de manera gratuita. Así es que si no tienes el libro anterior, solamente mándame un mensaje y dice, pastor, yo no tengo el libro, por favor mándemelo y con gusto te lo haremos llegar. Así es que un abrazo a todos, oremos y que el Señor te bendiga siempre. Padre, muchas gracias, gracias por este tiempo maravilloso, por tu palabra, porque tu palabra es verdad y porque tú nos hablas, Señor, con autoridad y nos hablas, Señor, a nuestro espíritu para que sea en nuestro corazón, que se arraigue tu palabra y que podamos ser entendidos acerca de lo que nos has llamado a hacer. No solamente a dar testimonio de la luz y testificar a través de la enseñanza y la palabra que compartimos, sino también dar testimonio del amor que hay en nosotros por medio de Jesucristo, para que muchos otros más puedan conocer tu amor. El amor que tienes por nosotros también es para ellos. Y tenemos salvación y vida eterna por medio de Jesús y por el amor que Él mostró en la cruz del Calvario, dándose a sí mismo para la salvación nuestra. Gracias, Señor. Bendigo la vida de cada hermano y cada hermana y que en medio de todas estas celebraciones y acontecimientos de estos días donde la gente se envuelve en una serie de celebraciones hacia cosas con las que no estamos de acuerdo, te pido, Padre, con todo mi corazón, que podamos ser luz para todos ellos, que podamos ser un oasis de amor donde puedan encontrar paz y consuelo no en un altar vacío, sino en ti, Señor, en ti y en tu presencia, y tu presencia que está en nosotros, para que ellos también puedan conocerte a ti. Danos la sabiduría para hablarles con amor, no con no de manera déspota, ni agresiva, ni insultando sus inteligencias y sus corazones, sino más bien con el amor, con el mismo amor que tú mostraste en la cruz, que sin esperar nada a cambio, sin salir una sola palabra de tu boca. Señor, mostraste tu amor en la cruz, en la muerte que diste por la salvación de todos ellos y de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, a hacer ese reflejo de amor, a hacer esa señal, Señor, de esperanza, y que el conocimiento que pones en nosotros sea para bendecir a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues amén. Gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final. Gracias por estar aquí. Gracias por tus comentarios. Gracias por tu like. Gracias por todo este tiempo y por toda tu compañía. Estaremos aquí con la ayuda del Señor, esperando que la próxima transmisión, el próximo martes, también sea de bendición para tu vida. Recuerda, los domingos transmitimos desde el templo de la comunidad Manto Nuevo. Si nos quieres acompañar, eres bienvenido. Hemos tenido muchas fallas con las transmisiones, pero estaré subiendo el mensaje completo, el audio completo. Son como 20 minutos, más o menos 30 minutos que no se grabaron en la transmisión en Facebook, pero que grabamos el audio y entonces voy a subir el audio a YouTube. Ya conoces nuestros canales en YouTube, ahí estarán. Y y cualquier cosa, pues estamos aquí para servirte. Nos vemos. Descansa. Buenas noches. Dios